Muy buenos días. El trabajo que nos compete en la mañana de hoy, cuando ya conocemos que la Fiscalía General de la Nación se ha decidido por adecuar al procedimiento de la Ley 906 de 2004 la actuación adelantada en contra del senador Álvaro Uribe, es responder a aquellos cuestionamientos que indican que debe anularse todo lo actuado, debe dejarse sin vigencia todo lo actuado en la Corte Suprema de Justicia por razón de la adecuación. Para ello han traído como argumentos, como soportes, el caso Santrich, un congresista que llega a ser tal con ocasión de los diálogos de paz y que, siendo guerrillero, eso es uno de los compromisos que se establecen. Pues bien, tengamos presente que la investigación en contra de Santrich es motivada porque la Fiscalía incurre en un marcado equívoco. La Fiscalía manejaba un concepto que no había sido evaluado por la Corte Suprema de Justicia, siendo que se es congresista cuando se toma posesión del cargo el 20 de julio respectivo. En consecuencia, quien no ha tomado posesión no es congresista y al no serlo le es aplicable el artículo 250 de la Constitución, es decir, sin fuero es investigable por la Fiscalía General de la Nación. La Corte Suprema de Justicia, cuando asume el caso de este señor Jesús Santrich, lo que dice es que congresista se es desde el momento en que por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil se es reconocido como tal. En este caso, cuando con ocasión de los acuerdos se es reconocido como tal, es decir, no es presupuesto para la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que la persona haya tomado posesión en el ejercicio del cargo. En consecuencia, el solo hecho de saber que por razón de los acuerdos lo hacía congresista independientemente de su posesión, hacía que entraran en escena los artículos 186 y 235 numeral cuarto de la Constitución, ambos en su orden modificados por los artículos primero y tercero del Acto Legislativo 01 del año 2018 y entraban en escena porque queremos significar, tal como dice la norma, que de los delitos que ellos ejecuten conocerá privativamente la Corte Suprema de Justicia, única autoridad que podrá ordenar su detención, a punto que si son sorprendidos en flagrante delitos tienen que ser puestos a disposición de la Corte Suprema de Justicia. Ninguna otra autoridad puede someter a investigación a una persona que es congresista, reiterando que para hacerlo no se requiere que haya tomado posesión efectiva del cargo como antes se suponía o se pensaba. En esas condiciones, ¿qué tengo que decirles? Lo que debo expresarles es que cuando la Fiscalía, con el concepto equivocado de que al no haber tomado posesión ella podía investigarlo, cuando asumió la investigación, quebrantó, violó la Constitución, afectó el debido proceso que tiene como norma preexistente los artículos 186 y 235, numeral cuarto de la Constitución. Eso impuso que cuando la Corte asumió el caso, dejara sin efectos todo lo actuado porque había sido desarrollado por un funcionario incompetente. Esa no es la hipótesis que en paralelo puede trabajarse en el caso del el ex senador Álvaro Uribe Vélez. Cuando a él se le inicia la investigación, ¿qué es lo que hace la Corte Suprema de Justicia? Apegarse a los precisos dictados de los artículos 186 y 235, numeral cuarto de la Constitución. Ella, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, es la que constitucionalmente en ese momento está legitimado para judicializarlo. Es decir, esa sala está trabajando conforme lo manda el artículo 29, inciso 2 de la Constitución, que reclama que la persona sea investigada con la ley preexistente al acto que se le imputa, y en este caso esa era la ley, porque reclamándose por muchos que no era la ley 906 del año 2004, hay que recordar que esa ley en el artículo 533 dejó precisado que de los delitos de que trata o los casos de que trata
el 235 numeral tercero, en esa época cuarto actual de la Constitución, seguirán el procedimiento de la Ley 600 de 2000 y en manos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. O sea que en ese momento en que se desarrollan las investigaciones y hasta antes de la renuncia aceptada por el Congreso de la República, él es congresista y su ley vigente es aquella que le permite ser investigado por la Corte y con el procedimiento de la Ley 600. No se parece absolutamente en nada a la situación de Jesús Santrich como para que se haga una equivocada equiparación. Mientras que en el de Santrich hay una nulidad insubsanable por falta de competencia, en el caso del senador Uribe hay un procedimiento reglado conforme con la Constitución. Ahora, el otro interrogante que nace va orientado a si deben sostenerse con validez las actuaciones que se agotaron en la Corte Suprema de Justicia, ahora que va a pasar a la Fiscalía, y la razón es que son procedimientos distintos, son normatividades distintos. El uno, el que se viene trabajando en la Corte, la Ley 600 de 2000, aquel que se va a trabajar ahora que se haga la adecuación, el de la Ley 906 del año 2004, y en él fundamentalmente han tomado como referente una audiencia que se llama la audiencia de formulación de la imputación, que en Ley 906 está regulada por los artículos 286 para el caso hasta el 288 numeral segundo. Pues en realidad, de verdad, ¿qué es la audiencia de formulación de imputación? El 286 dice que es el acto a través del cual se le comunica a una persona la calidad de imputado, una audiencia que se celebra ante el juez con funciones de control de garantías, a la que se procede cuando los medios de conocimiento permiten establecer que la persona es autor, partícipe y que hay delito, y que eso tiene que decírsele en forma muy precisa, de forma que la persona pueda conocer por qué es que lo están considerando autor de delito o partícipe de delito. Tenemos que decir que esa formulación de la imputación, exactamente en los términos que los contempla la Ley 906, existe en la Ley 600 de 2000, que era la que le aplicaban al senador y le aplicaron en el caso concreto. Basta con que se revisen los artículos 338 y con más precisión, 337 y con más precisión el artículo 338, inciso tercero. ¿Qué es lo que se hace en la formulación de la imputación? Y ustedes pueden verificarlo en los primeros 32 minutos de la audiencia, de la diligencia de indagatoria del senador. En esos primeros 32 minutos el magistrado fue muy preciso en indicarle qué tipo de diligencia era la que se iba a desarrollar, que era su oportunidad de defensa. A renglón seguido hizo un desarrollo de cómo había iniciado la investigación, cómo había derivado en la compulsa de copias en su contra, cuáles eran los elementos que se habían recaudado y por qué esos elementos a ellos le permitían establecer dos delitos: el soborno en la actuación penal y el fraude procesal, y por qué, conforme con los elementos que reposaban, con las pruebas, llamémoslas así, a él se le consideraba determinador de esas ilicitudes. Fueron 32 minutos donde no solo se le permitieron conocer sus derechos, sino además los hechos en que se fundamentó el señalamiento delictivo y la calidad como determinador en la que actuó. Si eso es así, no tiene sentido que se nos diga que porque la llamaban diligencia de indagatoria no se cumplió con el presupuesto en Ley 906 paralelo de la formulación de la imputación. Es que si revisan el 338, inciso 3, con claridad, sin lugar a reparos, ahí se dice: a renglón seguido se le hará la imputación jurídica provisional previo a haberle hecho la imputación fáctica. Por eso es que quienes vivimos en el mundo penal, en el mundo del derecho penal, conocemos que hoy la Corte Suprema viene reclamando hechos jurídicamente relevantes para la Ley 600, a pesar de que es una denominación propia de la Ley 906. Así que ahí no hay lugar a plantear, primero, que no hubo imputación y segundo, que hubo violación del procedimiento. No, volvemos a decirlo, la ley preexistente al acto que se le imputaba, artículo 29, inciso 2 de la Constitución, sexto del Código Penal, sexto de la Ley 906,
ese artículo dice que lo investiguen con la ley preexistente, lo que impide que se hable de algún tipo de irregularidad. Y en punto de la medida de aseguramiento, lo que hemos dicho, la preexistencia de la ley es la que se ha impuesto en esta eventualidad, y al imponerse establece que se tenía que resolver la situación jurídica en los términos que se hizo. ¿Y quién la impuso? No un fiscal, la impuso un juez de la República, y entre los jueces de la República el de mayor connotación, la Honorable Corte Suprema de Justicia. Por manera que, siendo la condición en este sistema que haya una rígida separación entre quien investiga y quien juzga, pero sobre todo que las decisiones judiciales las tomen los jueces, fue un juez, tal como lo consagraba la ley, el que le impuso la medida de aseguramiento. Por manera que sobre esta base tampoco puede predicarse ningún tipo de irregularidad sustancial que afecte el debido proceso. A la inversa, que un proceso de ley 906 de 2004 pasara a ley 600, ahí sí tenemos un inconveniente, y el inconveniente es que en la audiencia de formulación de la imputación no hay un cuestionario sobre los hechos, sobre el actuar que se dice desplegado, confrontado con las pruebas. No hay un cuestionario que se haga a la persona. El único cuestionamiento que se le hace a la persona en una audiencia de formulación de imputación fue si entendió los hechos y si los acepta. En ley 906, en ley 600, además de preguntársele si entendió los hechos, a renglón seguido se somete a la persona a un interrogatorio, que es el que nos queda faltando. Por eso, en el evento en que un proceso pase de ley 906 a ley 600, le corresponderá a la Corte adecuar esa formulación de imputación a una indagatoria, y para adecuarla, ahí sí tiene que hacerse el interrogatorio respectivo. Me dicen, ¿y si ya se impuso medida de aseguramiento? No importa, con posterioridad a la medida de aseguramiento se procederá a darle la oportunidad a la persona que, si lo estima, responda a los cuestionamientos que se le están formulando. En esos términos, lo que debo indicar es que no hay lugar a que se argumenten nulidades, y menos por las razones que se están exponiendo. Fue tramitada la actuación hasta antes de la renuncia con la ley preexistente al acto que se le imputaba, mandato constitucional que fue debidamente respetado. Esperamos de esta forma seguir contribuyendo a las claridades que se requieren, para las que al menos fijamos nuestra forma de pensar en punto de cómo debe continuar esta actuación. Así cumplimos el servicio social que como abogados nos compete. Se despide de ustedes Raimundo Tello, su abogado, para que con el compromiso de servirles en estas tareas. Que Dios los bendiga con su inmenso poder y su inmensa gracia. Amén y amén.